La niña que pedía cambiar de tumba para descansar en paz. Leyenda de Guanajuato. Esta leyenda es una más de las historias que circulan en el estado de Guanajuato, siendo en esta ocasión Jaral de Barrio el lugar que acoge la historia de una pequeña de 6 años que perdió la vida luego de ser arrollada por un camión. La niña era originaria de un pueblo cercano llamado San Francisco y tras su muerte fue enterrada en el panteón municipal de Jaral de Barrio, donde pocos días después de haber sido sepultada, empezaron a ver a una niña llorando por entre las tumbas y los habitantes de la zona comenzaron a murmurar sobre su aparición. Relatan que una infante lloraba muy desconsolada e incluso varios que la llegaron a ver al pasar por el panteón decían que se asomaba hacia las afueras pidiendo que la llevaran a la capilla de la Merced. Pobladores temerosos dieron aviso al sacerdote del lugar, quien asombrado por lo contado, decidió realizar guardia toda la noche para poder presenciarla. Sin embargo, no tuvo éxito y pese a nunca haberla visto y por petición de los familiares, accedió a que sus restos fueran trasladados. La sacaron del camposanto de Berrio y la trasladaron a la capilla de la Merced sin que mucha gente se enterara, y desde entonces no han vuelto a escuchar su ánima, pues aseguran que encontró descanso una vez sepultada donde ella quería. Cuando visitas algún cementerio, ¿has visto cosas inusuales sobre las tumbas? Las monedas del pacto. Experiencia de Alberto Ferrer. Una vez fui al cementerio a llevarle flores a mi abuela y encontré sobre la tumba unas monedas de baja denominación, incluso fuera de circulación. Aquello me extrañó, pues no vi otra tumba con monedas, así que saliendo del cementerio me fui donde un amigo curioso y le pregunté: «Oye, mi amigo, ¿qué significan monedas sobre una tumba?» «Amigo Beto, en el mundo espiritual, eso quiere decir que alguien le compra simbólicamente tierra al muerto. ¿Y para qué? Para un trabajo ritual. Cuando se colocan monedas sobre una tumba es cuando se paga un deseo al muerto, y cuando esas monedas se entierran es cuando compras un lugar para enterrar un trabajo, ya que se utiliza como pago de tributo a ese espíritu. Puede ser por un favor o porque retiraron tierra de esa tumba y la pagaron con eso, o porque alguien se limpió con las monedas y las colocó ahí para que ese espíritu se lleve la mala suerte de esa persona». Eso no me gusta porque mi abuelita era muy católica. Las dejan por ofrenda cuando alguien va a buscar rastros espirituales, es decir, tierra, piedras o cualquier cosa de la tumba donde dejan la moneda. También esa persona deja, además de una vela blanca encendida, flores, al igual que lo hacen en la capilla antes de entrar al camposanto. También puede corresponder a que hicieron un pacto con el nombre para que trabajara para alguien. De esa forma, por intermedio de esas monedas, hacen que el espíritu del muerto trabaje para el que hizo. ¿Es decir, que están molestando a mi abuela? Depende, pues alguien lo toma para hechizar, para molestar y perturbar a una persona que odia o quiere hacerle mal. De esa forma, con este pacto, el alma toma forma de la figura del muerto, para ir a molestar al que hechizaron, pasando a ser llamadas monedas de pacto. Pero ¿por qué justamente su tumba? Eso no importa, puede ser cualquier tumba. Le buscan su alma a cambio de un favor y dependiendo del trabajo van buscando las almas que están en distintas escalas espirituales. ¿Y qué hago ahora? Puedes hacer un ritual sencillo. Deberás encender una vela blanca y echar sobre la tumba agua bendita que moje las monedas, las cuales deberás luego recoger y enterrarlas en el mismo cementerio, pero las aplastas con el pie izquierdo. Fue así como Beto hizo el pequeño ritual a las monedas sobre la tumba, ya que hay muchos tipos de monedas y son muchos sus usos. Investigamos sobre las monedas. Algunas en su uso están malditas o benditas. Por ejemplo, por unas monedas vendieron a Cristo. Están las monedas que se usan como limosna, que es sufragio de las benditas almas, ya que la Santa Biblia dice: «La limosna borra muchos pecados». Por eso los peregrinos ofrecían monedas ritualmente limpiadas a cambio de su dinero pagano. Se utilizan para hacer rituales para atraer el dinero, sacar la mala suerte
En la mitología, a las almas de los muertos que se les negaba el acceso al infierno, debían pagar un tributo al burquero, Caronte, como peaje, por lo que una moneda era introducida en la boca del muerto o sobre sus ojos. Estas monedas fueron utilizadas para llamar a los espíritus, y era a su vez una moneda de muerto, pues suelen dejarlas abandonadas en el lugar donde hicieron un pacto, como sucedió con la historia del amigo Beto Ferrer. No tomes nada del cementerio. Tenía unos 20 años más o menos. Desde niña sentí fascinación por ir de visita al cementerio. Esa vez encontré un jarrón de porcelana blanca, muy sucio y lleno de tierra. Así como estaba, lo llevé, lo lavé y quedó como nuevo. Lo puse en mi habitación. Pasaron unos días y siempre solía tener la habitación cerrada, puerta y ventanas. Cuando ingresaba solía sentir olor como a carne podrida, o al contrario, a flores, jazmín. Especialmente me encantaba el olor de esa flor. Luego por las noches sentía una presencia incómoda, como que había algo que me observaba, y al tiempo empecé a sentir que me tocaba, me rozaba el cabello, las plantas de los pies, o varias veces sentí que se sentaba en la cama porque el colchón cedía. No lo comenté con nadie porque pensé que me acusarían de loca. La vez que fue la peor de todas, esa noche ese algo se acostó arriba mío. Me presionó el cuello, no podía pedir ayuda ni gritar. No me salía la voz y tampoco podía moverme. Al cabo de un rato me soltó y sentí que se fue. Al día siguiente recibí una visita de un familiar que solía dedicarse a lo que en la zona en donde yo vivo se les llama curanderas, personas que con rezos y otras cosas curan a otros. Ella me preguntó cómo estaban mis cosas, porque tuvo un sueño conmigo. Le comenté la situación, por lo que se dirigió a mi habitación y me dijo que el jarrón vino con esa presencia y tenía que devolverlo. Así lo hice y además pedí perdón por haberlo llevado. Después no volví a sentir esa presencia. Era como si se hubiera ido. El sacerdote en el cementerio. Este es uno de mis relatos favoritos de fantasmas, no solo de espectros que aparecen en cementerios, sino en general, pues tiene elementos muy interesantes como lo veremos a continuación. Por desgracia, no cuento con la información completa de este caso. Por ejemplo, en dónde ocurrió, los nombres de sus protagonistas y sobre todo, el nombre del cementerio. Reconstruí este caso con lo que recuerdo de él. Tendría 10 años cuando me lo contó una señora amiga de mi madre. Por desgracia, perdimos contacto con ella y desconozco si ella aún vive, pero en resumen, esto fue lo que nos narró. Mi tía acompañó a una de sus amigas de trabajo a visitar la tumba de su hermano en Querétaro, porque ella era originaria de allá. Mi tía no conocía ese estado y además le debía un favor, así que fue. El nombre del panteón donde ocurrió esto no lo recuerdo. El hecho es que llegaron al cementerio a eso de las 3 de la tarde. Había muchísima gente porque era 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Limpiaron la tumba, la cual ya estaba vieja, sucia, con tierra encima y pasto crecido a los lados. Le pusieron las flores que habían comprado y cuando ya estaban por irse, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándoles si no querían un rezo para su difunto. Ellas aceptaron y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura ya estaba muy maltrecha, raída, lo que le inspiró un poco de lástima, porque se veía súper amolado el pobre. Para terminar su servicio, el cura sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba, pero el agua no se veía limpia, parecía verdosa, como si le hubiera caído tierra. Al terminar, le preguntó a esta chica que cuánto le debía por rezarle a su hermano, y el sacerdote le dijo que nada, que como pago dedicara una oración por aquellas personas que sirven en la iglesia. Se marcharon del panteón y de repente se nubló y comenzó a llover muy fuerte.
Ellas, para atajarse del agua, se metieron a una parroquia que estaba al paso, y como la lluvia no se quitaba, pues comenzaron a recorrer el templo. En esta iglesia había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que ya habían fallecido, y entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes les había rezado en el cementerio. Este fue el relato que escuché cuando yo era niño, y desde ahí se me quedó grabado. Cada vez que lo narro en programas de radio, trato de ser fiel a mis recuerdos por si acaso lo llega a escuchar la mujer que nos contó esta experiencia, o inclusive las personas que vivieron este hecho. Dudo que se trate de una mera leyenda, pues he buscado algún caso similar a este en libros y no lo he encontrado. Caso contrario al que veremos a continuación, donde hay diferentes versiones situando los hechos en diferentes épocas y lugares. Historias de fantasmas del Panteón de Dolores. El Panteón de Dolores es el más grande y famoso de la Ciudad de México. Su historia se remonta a 1875, cuando se fundó a las afueras de la ciudad. El nombre lo tomó de la señora Dolores Murrieta Galloso, quien adquirió los terrenos para su construcción. Este panteón es uno de los más hermosos. Lejos de ser lúgubre y escabroso, es un lugar lleno de paz y estética. En los últimos censos del gobierno del Distrito Federal, se anunció que cuenta con casi 8 millones de ocupantes entre sus tumbas, nichos y mausoleos. Este dato es interesante, pues el lugar alberga casi a la totalidad de la población de la ciudad. El mayor atractivo del panteón es la Rotonda de las Personas Ilustres, espacio creado a iniciativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, destinado a conservar los restos mortales de mexicanos cuyas vidas dejaron huella en la historia de la nación. En su interior se pueden encontrar héroes, militares, artistas, científicos, investigadores, políticos y todo mexicano cuyas acciones engrandecieron a la patria. Para su mantenimiento se designó el llamado Consejo Consultivo de la Rotonda bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación, el cual está conformado por los secretarios de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Educación Pública y otros como el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se pretende que un mexicano sea enterrado en la Rotonda, los miembros del Consejo deliberan y envían una propuesta al presidente, quien decreta la inhumación. La Rotonda es el lugar por excelencia para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han engrandecido a nuestra nación, aunque cabe mencionar que los restos de algunos otros héroes se encuentran en la Columna de la Independencia, el Monumento a la Revolución o el Panteón de San Fernando. La historia que a continuación se relata tiene que ver con uno de estos héroes, Venustiano Carranza, icono de la revolución por su papel como presidente revolucionario y creador de la Constitución de 1917, que actualmente rige al país. El último año de su vida fue muy agitado, pues quiso poner en la presidencia a Ignacio Bonillas, uno de los colaboradores más cercanos. Esta acción no fue aceptada por otro personaje importante de la revolución, Álvaro Obregón, quien promulgó el Plan de Agua Prieta, mediante el que desconocía a Bonillas y se sublevaba contra él y Carranza. Ante las acciones de Obregón, Carranza se trasladó con todo su gobierno a Veracruz, donde estableció la sede temporal del Poder Ejecutivo. Durante esta huida, Carranza se llevó mobiliario, documentos, el Tesoro Nacional y hasta las máquinas para troquelar moneda. De esta acción surgió el término carrancear como sinónimo de robar. Ante la inminente llegada de Álvaro Obregón a Veracruz, Carranza se internó en la Sierra Norte de Puebla, acompañado de escoltas del Colegio Militar. Ahí en el pueblo de Tlaxcaloltongo, Carranza fue asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del coronel Herminio Márquez, el 21 de mayo de 1920. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México e inhumado en el Panteón de Dolores. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Monumento a la Revolución,
No obstante, luego de la exhumación de sus restos, comenzaron a ocurrir sucesos extraños alrededor de la que fuera su tumba. Después de las 12 es mejor no caminar por aquí, dice Emiliano Guzmán, un viejo trabajador del Panteón de Dolores. A mí nunca me han espantado, pero mi padre contaba que a él a cada rato le tocaba ver cosas raras. Este es más bien un oficio por tradición que por estar muy bien pagado. Mi padre me contaba que ahí en donde está el ángel, después de las 12 de la noche, a menudo se escuchaban los pasos como de alguien marchando. Él decía que varias veces vio a un soldado que hacía guardia junto a la tumba que alguna vez guardó los restos del presidente Venustiano Carranza. El soldado traía un mosquetón y si alguien se acercaba a la tumba, se podía sentir el arma en la espalda. Dicen que el fantasma de ese soldado ronda por aquí porque en vida fue escolta de Carranza y que estaba dormido cuando lo mataron en Puebla y aunque sea muerto viene a cumplir con su deber. También mi padre nos contaba que varias veces se apareció, no solo a él, sino a otros compañeros, un niño como de 8 años de edad, llorando, pidiendo que su mamá viniera a visitarlo. El niño daba su dirección, pero nadie nunca se atrevió a buscar a la señora. También por la sección de los italianos, dicen que en la noche se ve la sombra de una mujer sentada en su tumba, llorando porque a punto de casarse, enfermó y murió. Durante su enfermedad, su prometido siempre estuvo con ella, y le prometió que si moría, iría al panteón a visitarla todos los días. La mujer murió y el novio nunca cumplió su promesa. Por eso, los que la oyen dicen que su llanto es muy doloroso y triste.